Doy gracias a Dios por su vida y le doy la bienvenida a todos los que han estado conectados, los que han estado recibiendo a través de este tiempo, este entrenamiento. Y quiero hacer un recorderis, como les dije ahorita. Recuerden que esto es para valientes, esto es para violentos. Quizás usted desea ser entretenido, pero lo que usted necesita es ser enseñado. Lo que usted necesita es ser fortalecido con poder en el hombre interior para que usted pueda avanzar con propósito. Quizás usted desea un milagro, pero lo que usted necesita es un encuentro con el Dios del milagro. Quizás usted desea una respuesta, pero lo que usted necesita en Dios es la capacidad y el entendimiento para poder discernir de qué forma Dios le está hablando. Porque hay muchas veces en nuestra vida deseamos una respuesta y Dios ha estado hablándonos de muchas maneras. Dios ha estado respondiendo a muchas peticiones, pero tenemos incapacidades y falta de sabiduría y de madurez para discernir de qué forma Dios quiere direccionarnos. Y lo más fácil siempre será decir: Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me entiende, me siento abandonado, me siento frustrado, pero es por esa incapacidad que tenemos de entender de qué manera responde Dios. Y para poder escuchar a Dios y poder conocer las formas en que Dios obra y responde y las formas en que Dios habla, lo primero que debemos hacer es sanar, ser libres de todo argumento, renunciar a todas esas cosas que limitan nuestra capacidad de ver a Dios y utilizar las armas, las herramientas espirituales que el Padre nos ha entregado para que podamos conocer de ese plan y de ese propósito. Así que quiero bendecirles. Darlenis, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Hemos estado trabajando acerca de un taller muy especial de sanidad interior y quiero hacer recordar todo lo que hemos estado ministrando porque quiero que usted lo atesore. Así como el mundo está encargado de replicar una y otra vez mensajes que dañan, que no edifican, y esos mensajes, por la forma y la magnitud de reproducirse y de repetirse, llámese cualquier cosa que el mundo te esté mandando, modas, tendencias, lo que sea, que te distrae, que te afana, que te desespera, que te aleja de propósito. El mundo sabe que una de las maneras de llegar a nuestro subconsciente, de trabajar nuestro cerebro, de trabajar nuestra mente y nuestro corazón, es ministrándola constantemente. Por eso usted ve comerciales, canciones, mensajes de todo tipo repetidos en publicidades una y otra vez y siendo virales, porque la viralidad o la reproducción continua permite de que haya cabida en corazones. Por mucho que usted no quiera o no le guste algo específico, ejemplo, una canción, llámese el género que a usted no le gusta, pero si usted escucha esa canción una y otra y la repite y la ve por todos lados, llega un momento que su mente la recibe porque usted ya la ha escuchado, la alberga en su mente y se le va metiendo allí. Y si usted no saca eso, no se ocupa en otra cosa, ya usted sueña, piensa, y cuando usted ve, ya cada ratico, así sea por molestia, usted la tiene metida en la cabeza. Entonces así trabaja el enemigo, influenciando de manera constante. Por eso la palabra nos dice que constantemente debemos estar meditando en las Escrituras, que continuamente debemos estar buscando al Señor y estar conectados a Dios, porque sabe de que somos seres racionales y que somos seres emotivos y que todo lo que está influenciando a nivel externo nos va a ministrar. Por eso usted y yo, de las 12 horas, 18 horas que podemos estar despiertos, usted debe dedicarle una gran parte a escuchar a Dios y sus Escrituras, porque durante el resto del día usted trabajando, haciendo cualquier actividad que le corresponde, porque usted tiene que buscar sustento, moverse, no va a estar sin hacer nada todo el día, pero usted y yo requerimos que durante ese tiempo nuestra mente y nuestro corazón aproveche los tiempos de entrenamiento, los tiempos de donde se ministra la palabra, porque eso es lo que va a contrarrestar esos dardos del enemigo. Cuando usted aprende a usar la armadura de Dios, cuando usted aprende a utilizar lo que Dios le ha entregado, porque si hay algo que yo hoy quiero recordarle, es que el Padre no le ha dejado desamparado, es que el Padre no le ha dejado abandonado.
Y si Él está llamándole y si Él tiene una asignación para su vida, Él va a proveer. Él va a sostener lo que ha dicho para usted. Así que su responsabilidad y la mía, poder permanecer, conocer cuáles son las armas, de qué forma el Señor quiere que yo pueda aprender a salir de esa situación y de qué forma el Señor quiere ayudarme a salir de esa crisis que estoy enfrentando, ¿ok? Así que yo le quiero invitar de manera muy especial que me ayude con ese tap en la pantalla, que me ayude a compartir para que podamos llegar a muchas vidas más, ¿ok? Es la forma en que el algoritmo nos impulsa y que podamos lograr alcanzar a muchas personas. Es lo que usted en este momento le pido con todo el corazón para que podamos alcanzar a vidas que hoy necesitan un mensaje, una respuesta, una liberación y que de una u otra forma han estado allí en el secreto, llorando, clamando, pidiéndole al Señor que les hable, que les responda y no han encontrado una salida. Así que usted es ese recurso divino del otro lado de la pantalla que me puede ayudar a alcanzar una vida más para Jesús, un alma más para Jesús en esta hora y que pueda recibir de esto maravilloso que Dios quiere hacer en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero retomar la enseñanza que hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo y hemos estado hablando en un tema de sanidad interior y el primer día hablamos de conexiones, las conexiones que sanan, ¿ok? Hablábamos en el versículo de 20, en el capítulo 20 de Proverbios 20, versículo 5, Proverbios 20, versículo 5, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá, ¿ok? Y nos estaba recordando de que el Señor en el Salmo 147:3, que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Por qué ministrábamos esto? Porque hay dos relaciones primarias, recordábamos en el primer día, bajo estos dos versículos específicos, Proverbios 25 y Salmos 147:3. Hablábamos de que existen dos relaciones primarias que el alma humana necesita, ¿ok? Son fundamentales. La primera es la relación con el Padre y la segunda es la conexión con los demás. Hemos sido creados para crear vínculos, para formar vínculos. Hemos sido creados para estar en conexión. Es decir, cuando el Señor creó al hombre, imagen y semejanza de Dios lo creó, dice que depositó de su espíritu en el corazón del hombre, en el cuerpo del hombre. Dice que era un cuerpo inerte y que recibió la vida de Dios por el soplo de Dios, el famoso beso de Dios, que es el aliento de vida que sacó Dios de su propia esencia de vida para depositarla en nosotros. Esa esencia de vida nos mantiene en una necesidad constante de estar conectados con Dios. Y al ser implantados en la tierra, al ser implantados en el huerto, deseó y anheló el hombre cuando vio la creación y las parejas aún de animales, deseó el hombre tener una compañía. Y el Señor mismo estipuló, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces se extrajo a la mujer de su misma esencia creada por el Señor y del aliento de vida que había sido implantado para crear a la mujer. Entonces vemos cómo desde que estamos implantados en la tierra, desde que Dios implantó y creó al hombre, hay una necesidad porque hemos sido extraídos, porque hemos sido unificados, porque hay una unidad en nosotros, así como lo hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nivel personal, estamos siendo dirigidos por un espíritu que tiene un alma depositada en un cuerpo, ¿ok? Y eso nos unifica en una función específica, ¿ok? Manifestar la gloria de Dios en el espíritu que ha sido albergado en nosotros a través de las emociones que expresa el alma a través de nuestro cuerpo. Ese debe ser el orden. Yo manifiesto la gloria de Dios en mi espíritu, por el espíritu que ha sido depositado en mí por Él. Y esas emociones que experimento las manifiesto a través de mi cuerpo. Esos frutos dignos de arrepentimiento, esos deseos, esos sentimientos, los expreso a través de mi cuerpo. El espíritu que habita en mí es el que debe gobernar las emociones y debe ser regido
esas emociones para que puedan ser manifiestas de manera correcta a través de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces aprendíamos que estábamos cableados para vivir en comunidad. Yo necesito lo que Dios depositó en ti. Siempre lo voy a necesitar. Ninguna organización, ninguna empresa, nada de lo creado que necesite funcionar en conjunto, todo requiere conexiones, ¿ok? No hay una sola empresa que se pueda formar que no necesite una conexión con algo o con alguien. No importa si usted es independiente, necesita gente que esté bajo su cuidado o que compre sus productos, no importa. Si usted forma una empresa, si usted forma una familia, necesita que funcionen en coinonía. Entonces, todo lo creado está diseñado para funcionar de manera colectiva, ¿ok? Entonces, estamos programados con la necesidad de ser vistos, de ser atendidos. Yo tengo algo que tú requieres y también necesito ser atendido y ser valorado, ¿ok? Tú requieres ser valorado en lo que posees. Tú requieres ser atendido, tú requieres ser reconocido. Eso no es malo. No es malo cuando necesitamos ser reconocidos por lo que poseemos. Lo terrible es desmotivarnos cuando alguien no lo reconoce. Eso sí es malo, pero no es malo. Lo malo es que usted se deje llevar y que haya altivez en su corazón y orgullo. Eso sí es malo. Pero no es malo que alguien reconozca lo bueno que tú haces. ¿Ok? No es malo. Todos tendremos reconocimiento a nivel empresarial, a nivel ministerial, a nivel espiritual, a nivel físico. Porque si tú trabajas en una compañía y haces bien tu trabajo, es posible que en algunas compañías te galardonen por un buen trabajo. Te den una comisión más, te den un reconocimiento. Lo mismo pasa en el Señor. La palabra dice en el libro de Apocalipsis 3:19, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para galardonar a cada quien según sea su obra. Es decir, que de una u otra forma sí vamos a recibir una recompensa, un premio por hacer las cosas bien delante del Señor. Aunque no es por obra que se gana la salvación, las obras también son importantes en el Señor para hacerlas con la intención correcta. ¿Ok? Entonces, cada persona tiene la capacidad de albergar conocimientos, pensamientos, pasiones, emociones, creencias que conforman el corazón del hombre. Lo importante aquí es que usted adhiera a esa asignación y que adhiera a su caminar en esta tierra todo lo que va relacionado al propósito. Todo lo que va relacionado a la asignación, al llamado que Dios le hizo. Eso es lo realmente importante. Usted puede aprender muchas cosas a nivel humano. Usted puede aprender muchísimas cosas a nivel terrenal. Son importantes, son útiles, son valiosas. Usted requiere sí o sí formación, preparación. Y para alcanzar madurez, para alcanzar conocimientos, usted tiene que capacitarse. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cada cosa que usted logra aprender a nivel secular es completamente importante, es valioso. No se desmerita. Cuando llegamos al mundo espiritual, cuando llegamos a conocer al Señor, aún muchas de esas cosas que usted aprendió son requeridas y pueden ser útiles al momento de ejercer un ministerio. A nivel espiritual empezamos en un proceso también de formación que es completamente importante para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, aprendíamos esto. Podemos experimentar situaciones, puedes sentirte desesperado, ansioso o puedes sentirte abrumado por la ansiedad o la desesperación. Tal vez tú sientas una gran preocupación en estos momentos. Todas esas emociones sí no son inevitables que las experimentes mientras estemos en este cuerpo. No es inevitable que podamos dejar de sentir tristeza, ansiedad, en algún momento temor, en algún momento duda, en algún momento enojo. Es inevitable porque estamos en un cuerpo que evidencia lo que está gobernándonos. Lo que el Señor quiere es llevarnos al equilibrio, a que podamos entender que aún sintiendo todo lo que sentimos, como seres humanos, podamos ser equilibrados y maduros humanamente, espiritualmente, emocionalmente, para que podamos someter nuestros deseos a la obediencia a Cristo y que no nos desenfoquemos por lo que estamos sintiendo de manera pasajera, porque la mayor parte de las emociones, todas las emociones son pasajeras.
Usted puede sentir mucho enojo, mucha rabia, mucha ira por en algún momento de su vida, en algunos días, en algunas semanas, por algo que le pasó. Pero ese enojo no durará para siempre. Lo que sí dura para siempre es la raíz de amargura, que le mantiene recayendo en ese enojo una y otra vez. Entonces, por eso el Señor dice que quites todo enojo y Él está interesado en tratar la raíz de amargura y de arrancarla para que no te desequilibre y te lleve a mantenerte enojado, y eso te mantenga distraído, te mantenga abriendo puertas al enemigo que las puede utilizar para dañarte. ¿Ok? Entonces, la Biblia habla del corazón de una persona en numerosas ocasiones, pero intuitivamente sabemos que las Escrituras no describen el corazón como el órgano que bombea sangre, ¿ok? Sino nuestro lado emocional. Entonces, todo lo que entra a tu mente y a tu corazón se hace en el mundo espiritual. Bendiciones a todos, bendiciones. Estoy retomando lo que hemos aprendido. Vamos por el día 1 para poder finalizar hoy, ¿ok? Entonces, todo lo que procesamos, lo que entra por nuestro oído, pasa a nuestro procesamiento. Y empezamos a pensarlo, y eso desciende a nuestras emociones, que es lo que el Señor llama a nivel espiritual el corazón, que es donde se evidencia todo lo que ha entrado por tu oído. Todo lo que tú escuchas continuamente, regularmente, se convierte en una idea, en un pensamiento, baja al corazón, se afianza, se convierte en una creencia, lo crees, lo atesoras, lo mantienes allí, y de eso es lo que habla tu boca, lo que dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos está hablando que todo lo que se deposita en nuestra mente y nuestro corazón es lo que se va a albergar y va a denotar cuando hablamos, cuando accionamos, qué es lo que realmente tenemos dentro. Yo puedo decir, soy, ya tengo, puedo aparentar ser algo, pero indefectiblemente las obras, los frutos van a hablar por mí. Yo puedo decir que soy esto, pero el fruto que yo demuestro al momento de pasar algo específico va a demostrar si realmente soy lo que digo que soy. Y de eso se trata la sanidad interior. De eso se trata el que podamos dejarnos trabajar por el Señor y dejarnos sanar y ser libres, ¿ok? Entonces, nuestros cerebros están cableados por Dios con 2 lados y funciones específicas. El Señor te hizo perfecto. Hizo una máquina perfecta que te sostiene. Y necesitamos ser responsables con esta máquina perfecta que el Señor nos entregó. Él dice que nos entregó una capacidad pensante en nuestro cerebro que está aquí adentro. Nos dio una capacidad donde está dividido en 2 hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho es el que está encargado de la capacidad de raciocinio emocional. Cómo tú reaccionas, es el que controla tus emociones. Y el lado izquierdo es donde tiene lugar nuestro procesamiento lógico. Entonces, están separados, pero a la vez conectados. Es decir, que yo necesito saber cómo utilizar lo que me está proporcionando esta máquina perfecta. El Señor me está dando órganos vitales del cuerpo que yo debo cuidar para que tengan un buen funcionamiento. Hablando en el mundo espiritual, a nivel de raciocinio, ¿por qué el Señor se está basando y por qué nos está entregando esto hoy? ¿Por qué? Porque somos propensos a ser muy emotivos. ¿Ok? Algo pasó en nuestra vida y nosotros reaccionamos a ella con tristeza, con enojo, con alegría, con desesperación, con ansiedad. Y a la medida que tú permitas que tome control tu capacidad emotiva, se bloquea la capacidad lógica que tienes. Esa capacidad lógica que Dios te dio es para que por lo menos a nivel humano, a nivel personal, a nivel secular, tú tengas la capacidad de buscar alternativas. Sucedió una situación, te molestó, te incomodó, pero tu capacidad de raciocinio y tu capacidad lógica tiene que buscar una alternativa. Ok, esto no funcionó así. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Cuando la parte emotiva es la que gobierna tu vida, tú constantemente vives reaccionando, desgastándote y no tienes la oportunidad de hacer algo para cambiar lo que ocasionó el que hoy estés experimentando la situación que estás experimentando. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque las conexiones se interrumpen cuando no hacemos las cosas como Dios nos dice. Y si yo no permito que mi capacidad lógica gobierne mis emociones, entonces a nivel humano yo no voy a poder encontrar soluciones. Hay soluciones que podemos lograr a nivel humano
que a veces no las vemos porque estamos muy distraídos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Me siento mal, me siento así, inhibiendo la capacidad de procesamiento que tenemos como seres humanos, porque el Señor nos ha dado una capacidad muy poderosa. Y a veces decimos, Señor, pero tú no estás, ¿por qué no me oyes? El Señor te está diciendo, es que yo te he dado a ti las capacidades. Y así como tomaste una decisión para hacer las cosas mal, también puedes tomar una decisión para enmendar, para hacer las cosas bien de ahora en adelante. Entonces hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Y tomamos eso como no me entiende Dios, no me escucha, estoy abandonado y estoy solo. Cuando Dios te ha dicho, te he hecho suficiente como para que puedas vencer ciertas cosas. Ahora, lo que no puedes vencer, lo que no puedes hacer tú, entonces yo lo haré por ti mientras mantengas tu fe y tu confianza en mí. Entonces hay cosas que Dios te ha permitido aprender a lo largo de tu vida que son primordiales e importantes para que se pueda duplicar a través de ti un conocimiento valioso para ti, para tus hijos y tus generaciones y las personas que están a tu alrededor. Pero entonces hay cosas que tú sabes y que conoces, pero que no sabes entregar, que no sabes aportar o entregarle a personas. Y eso te hace ineficiente. Yo sé algo, pero no sé cómo enseñarlo. Entonces, el Padre te está tratando de mostrar de que hay formas específicas. Bendiciones a todos los que se conectan. Que hay formas en que tú puedes entregarlo, porque todo el que sabe no siempre sabe enseñar. ¿Ok? Pero sí tienes un conocimiento que es muy valioso y es requerido. Y cuando Dios te trae al cuerpo de Cristo, cuando te arrepientes, cuando entras a la fe en Cristo Jesús y cuando haces parte de este llamado, de esta asignación y te conviertes en una parte importante del cuerpo de Cristo, entonces todas esas cosas el Señor te capacita, te forma para que las puedas dar y seas útil y seas efectivo. Quizás no seas tan visto como mucha gente, pero créeme que lo que tú tienes hoy y lo que has aprendido sí es muy valioso para Jesús. Si no, no te hubiera permitido aprender, ver y experimentar todo lo que has vivido a lo largo de tu vida. Sí tienes cosas que dar, sí tienes cosas valiosas que entregar. Bendiciones, Lorenz. Así que esto fue lo que vimos el primer día. Entonces, cada persona está programada para necesitar dos conexiones principales. Conexión con Dios y conexión con la gente. Usted aprende a conectarse con el Señor por la palabra. Usted aprende a conocer a su Señor por las Escrituras. Usted aprende cómo habla, cómo responde el Señor, cómo obra el Señor en nuestra vida y qué quiere Dios para nosotros a nivel específico. A nivel específico. Entonces, para usted poder vivir la verdad, la verdadera plenitud del amor y el poder de Dios, usted necesita conocer qué tiene Dios para usted. No fijarse cómo lo hizo el hermano, para qué lo hizo, por qué a él sí y yo no. Porque cada asignación es completamente valiosa e importante en el cuerpo. ¿Ok? Por eso el Señor dice que nos enseña, como recordaba en Proverbios 25, que el buen consejo, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Es decir, el Señor te libera de todas esas ataduras mentales y empieza a ayudarte y a formarte a nivel humano, a nivel físico, a nivel espiritual, para que tú aprendas a dar a tu hermano, para que tú aprendas a funcionar en el ministerio de manera única y especial. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo en que tú permites que Dios te enseñe, te forme, te procese, te capacite, te corrija, te instruya, te confronte, aunque duela, porque recuerden que las confrontaciones de Dios son requeridas para la madurez espiritual, para la madurez del carácter. Entonces, a medida que lo hacemos, vamos adquiriendo un mayor nivel de comprensión y de entendimiento y vamos viendo, ok, esto que aprendí me ayuda para esto y empiezas a ser útil cada día más. Dejemos que los procesos de Dios nos formen, nos molden, nos trabajen hasta el punto de aprender a ser efectivos. Eso no es de un día para otro, por eso yo siempre le he dicho, no se frustre. Si en algún momento avanza y quiere avanzar y siente que falla y tiene que levantarse, cada caída es dolorosa, por supuesto, pero el Padre ha recordado que en cada una de ellas no nos dejará solos y que Él está responsablemente comprometido a proveer, a sostener, a sustentar, a corregir, a direccionar, a cuidar a sus hijos. Entonces, Él mismo dice en el Salmo 147 que sana el corazón quebrantado y venda las heridas. Él sabe específicamente dónde estás quebrantado, dónde está la herida de tu corazón y mejor que nadie Él puede sanarte. A veces esperamos sanidades de gente que nos ha dañado. Tenemos esa mal costumbre de esperar que quien nos dañó
nos sane y nos conformamos con el alivio que sentimos porque una persona vuelve, porque una persona está, porque una persona respondió un mensaje, donde no nos estamos dando cuenta que la sanidad profunda nunca se va a dar a cabo hasta que no conozcamos al único que puede sanar la mente, el corazón y el espíritu. Quizás el hombre te puede dar momentos de alivio, quizás el hombre te puede dar instantes de felicidad, instantes le puedo llamar a días, semanas, meses y años, pero el único que puede sanarte a totalidad y el único que te demostró y nos demostró un amor puro, genuino, sincero y completo, sin escatimar nada, fue nuestro Padre. ¿Ok? Entonces, por supuesto que hay personas de propósito que nos pueden ayudar y pueden estar con nosotros en algún periodo de nuestra vida a lo largo de los años. Pero lo más importante siempre será mantenernos conectados con el Padre para que Él nos una a gente de propósito. ¿Ok? Entonces, eso lo veíamos en el día 1. En el día 2 aprendíamos que hay momentos en que vamos a estar desolados. Hay momentos en que vamos a experimentar desolación. Y hablábamos específicamente de hombres y mujeres como Pablo, como Jesús, como Elías, entre otros. Todos sentimos y experimentamos en algún momento el sufrimiento. Porque el Señor nos recuerda de 3 nombres específicos, por ejemplo, porque estamos hablando de un Elías que fue muy, muy poderoso, uno de los profetas más poderosos que caminó en la tierra, y aún así experimentó desolación, experimentó tristeza, experimentó aún ganas de ya no querer estar en esta tierra. En algún momento le dijo al Señor, ya no quiero vivir. Por lo menos podemos entender que a un hombre tan poderoso experimentaron lo que tú y yo podemos experimentar a nivel humano. ¿Ok? Pablo, siendo el hombre, dice la palabra, el segundo hombre que experimentó el quebranto en esta tierra y que se convirtió en uno de los apóstoles más poderosos que caminó, también experimentó muchas dificultades, muchas debilidades. Le dijo al Señor, haz que pase de mí, quita este aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él estaba diciendo, no se trata de lo que yo te quite. A veces nosotros queremos, Señor, quita esta angustia para yo poder servirte, para yo poder seguir, para yo poder avanzar. Quítame esto. Y no entendemos que no se trata de lo que Dios quite en nuestra vida, sino que Él esté en nuestra vida. Porque hay cosas que definitivamente Él no va a quitar, porque son requeridas para que nosotros sigamos permaneciendo. Entonces, si Pablo experimentó algo como esto, nos demuestra de que el Padre sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso y nos puede seguir usando teniendo un aguijón o no. Puede que Él en algún momento responda y que quite el aguijón de tu vida, pero puede que no. Y lo que debemos entender es eso, que el Padre no vino y no nos está diciendo, te di salvación para quitarte todo lo que te estorba. No, aún por encima de lo que te estorba, tú tienes la responsabilidad, porque la palabra dice en los Salmos que Él hace tus pies como de siervas. ¿Y cómo hacen las siervas? ¿Cómo andan las siervas? Las siervas son aquellos que parecen ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman en tu país. Son como esas gacelas que andan en los montes, en los collados, que cuando ven amenaza, que cuando están en los altos montes, a veces para buscar alimentos, tienen que brincar por encima de las piedras, tienen que subir hasta lo más alto para poder alcanzar alimento, para poderse resguardar de los depredadores. Y dice que Él hace tus pies como de sierva. Parece que esos animalitos volaran cuando los están persiguiendo los depredadores. Cuando tienen que alzar, cuando tienen que hacer largas carreras. Parece que fueran en el aire. Parece que no pesaran nada, que pesaran menos que una pluma. Entonces, ¿qué te hace el Señor? Te dice, yo haré tus pies como de siervas para que tú puedas pasar aún por encima de cosas que necesitas seguir avanzando. Hay momentos que hay veces oraciones que uno hace y uno dice, Señor, quita todo obstáculo. Y a veces el Señor no va a quitar los obstáculos. Dios no está aquí para quitarte los obstáculos. Él está aquí para fortalecer tu vida y para que entiendas que tú puedes vencer cosas específicas. Y que entiende que hay cosas en tu vida que tú definitivamente no vas a poder vencer y que son requeridas. Entonces, cuando Él obra y actúa, Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él tiene la capacidad de hacerlo todo. Pero también nos ha recordado hoy que nosotros no somos inútiles, que Él nos ha dotado de armas espirituales, de capacidades físicas. Nos ha entregado un cuerpo que tiene la capacidad de avanzar, de caminar, de utilizar las manos. Nos ha dado una capacidad de raciocinio para que podamos prepararnos. Entonces, lo que usted no usa se atrofia. Si usted se sienta todo el día en una silla durante una semana, un mes, un año, y usted no usa las piernas, los músculos de sus piernas se atrofian.
Lo mismo pasa con su cerebro. Si usted no lo usa, si usted no usa la capacidad de raciocinio que usted tiene, si usted no se dedica a leer, a escudriñar, a buscar, a capacitarse en el área física, espiritual, su capacidad de raciocinio, de entendimiento y su capacidad pensante se atrofia. Así como se atrofia un músculo físico por no usarlo, como cuando usted va al gimnasio y lo entrena, sus músculos se forzan al crecimiento. Al principio duele. Todo trabajo de formación duele al principio. Y luego cuando usted crea la habilidad, el hábito, cuando usted crea el hábito se vuelve hábil en eso. Y cuando usted se vuelve hábil, a usted se le facilita cumplir con esa tarea. Cuando usted va a un gimnasio y usted fortalece músculo, el primer día, el segundo día, la primera semana, que usted empieza a entrenar su cuerpo físico, le va a doler, usted no se va a querer sentar, es más, usted va a tener pensamiento de no quiero volver por ahí. Pero si usted retiene el proceso, si usted retiene ese proceso, volver a empezar le duele y le cuesta mucho más, porque ya usted va mentalizado de que eso duele, que eso cuesta. Entonces, como usted no permitió que el proceso siguiera, entonces ya no solamente tiene que luchar con el dolor físico que va a volver, sino con su pensamiento. Va a doler, y eso le va a costar el doble, el triple. Por eso, cuando usted inicia algo, y la palabra le dice que cuando usted empiece en entrenamiento, siga. Al momento le va a costar, al momento usted no va a entender mucho, al momento usted no va a procesarlo todo. Pero la Escritura dice que entre usted más se exponga y más disponga su corazón y escuche, va a llegar un momento en que usted va a comprender, su nivel de comprensión se va a empezar a expandir en su vida. ¿Ok? Entonces, Jesús modeló, aprendíamos en el segundo día, que Jesús modeló que él tenía una necesidad, o sea, él nos demostró que él tenía una necesidad constante de permanecer conectado con el Padre. La única forma de que se evidenciara la gloria de Dios a través de Jesús en esta tierra era que él ya estaba en el secreto y antes de hacer algo específico, ya él había estado en el secreto con su Padre. Él duró años y años de preparación en el ministerio. Es decir, tomó su tiempo desde que llegó a la tierra para aprender, para entregarse, para entablar una conversación, una comunicación con su Padre. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Bendiciones, Jessica. Era el Hijo de Dios. Pero aún así dice la Escritura que él no tomó en cuenta el ser Hijo de Dios, sino que se humilló y se humilló hasta los sumos. Es decir, que usted y yo no nos hemos humillado de tal manera como Jesús se humilló, aún siendo él el Hijo de Dios. Aún siendo él el Hijo de Dios. Por eso, el mejor modelo que tenemos a seguir es Jesucristo, que aún siendo el Hijo de Dios, teniendo la autoridad del poder, siendo santo, justo y perfecto, necesito estar conectado con el Padre. Necesito estar en comunión con el Padre para ser efectivo. Cuando Jesús se le presentó Satanás en el monte, en el desierto, cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches, la última noche se le presentó el enemigo y le empezó a tentar. Pero Jesús no venció al enemigo porque se sabía la palabra. Jesús no venció a Satanás porque se sabía de memoria la Escritura, porque el que usted se sepa de memoria un versículo, eso no es garantía de que usted venza. La situación es que Jesús venció a Satanás porque lo que le dijo de lo que estaba escrito en la Escritura, no solamente lo conocía, sino que lo vivía. Él había experimentado y vivido la dependencia de Dios absoluta. Por lo tanto, el haberlo dicho con la vida y la verdad revelada de Dios y manteniéndolo como una verdad absoluta fue lo que le hizo vencer. Porque él había experimentado eso, lo había creído, atesorado y vivido. No porque se lo sabía. Porque muchos de nosotros no sabemos versículos y al momento de la adversidad se le olvida a uno. Porque no lo hemos vivido. La palabra me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la mayor parte del tiempo, aunque no sabemos ese versículo, nos dejamos afrentar por la situación. Y nos agobiamos y nos sentimos inútiles, nos sentimos mal, porque siento que ya no tengo fuerza, siento que ya no puedo más. Entonces, de eso se trata. No que usted se sepa un versículo, sino que usted viva la verdad de Dios que se le ha revelado a través de ese mensaje, de esa palabra. Esa es la realidad. ¿Por qué no vemos mucha gente que no es efectiva en el llamado y en el ministerio? Por eso, porque se saben los versículos de memoria. Porque se aprendieron un versículo, un capítulo de la Biblia y con eso ya. Ninguna plaga tocará mi morada. Y apenas vienen las plagas y las dificultades, andan con el temor y el miedo porque no lo viven.
porque no lo viven. Entonces hay una diferencia entre saberse algo y vivir algo. Saberse un versículo bíblico y vivirlo. Hay una diferencia entre saber que existe Dios y vivir la verdad de Dios, lo que Dios le ha dicho. Entonces, por eso muchas de las angustias son las que nos retrasan, las que no nos permiten avanzar. Entonces, Jesús nos modeló el retirarnos diariamente para conectarnos con el Padre. Pablo probablemente vivió de la misma manera. Y esa gente experimentó tales sufrimientos, tales persecuciones, y aprendíamos que si usted y yo viviéramos la cuarta parte de lo que ellos vivieron, quizás estuviéramos en el psicólogo o en el psiquiatra. Porque quizás estuviéramos demasiado afectados emotivamente. ¿Pero por qué? Por nuestra falta de madurez. Porque así como ellos también experimentaron quebrantos, dificultades, tuvieron que tomar una decisión. Pero estamos hablando de un Jesús que pasaba en intimidad, que conocía las Escrituras y las vivía. Eso era lo que marcaba la diferencia. No que era el Hijo de Dios, porque Él en esta humanidad también dependió y necesitó la dependencia de su Padre. ¿Ok? Vemos a un Pablo que había sido sacado de una condición retrógrada, de una condición muy perversa, de una condición muy dura, que quizás tú y yo no lo hubiéramos aprobado. Tú y yo vemos a una persona así y lo primero que dice la religión es no califica. Pero el Señor dijo, instrumento útil me es este. Pero ¿quién era Pablo? Un hombre que tenía un conocimiento humano muy, muy sorprendente y que era un hombre preparado y versado. Y el Señor dijo, instrumento útil me es este. Entonces vemos que ese hombre también tenía necesidades y carencias, como lo dije ahorita. Había un aguijón. ¿Cuál era? No sé, pero el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Entiende que aunque no te lo quite, aunque no te quite esa lucha que estás enfrentando, yo sigo siendo Dios y mi gracia es la que te sostiene. Porque no se trata de que yo te lo quite para que tú puedas sentir de que yo tengo poder y tengo autoridad. Es que aún sintiendo lo que sientes, viviendo lo que sientes, lo que estás viviendo en estos momentos, puedas entender que yo sigo siendo Dios y que no te dejo, vivas o no vivas, lo que estás experimentando ahora. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a comprender. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando dejamos que nuestra relación con Dios empiece a fortalecerse. Como dice, y les recuerdo siempre en Efesios 3, que echemos raíces profundas que nos mantengan fuertes y firmes. Cada raíz requiere un proceso de crecimiento y un proceso de abonación. O sea, las raíces a medida que van creciendo necesitan ir absorbiendo los nutrientes requeridos para que se pueda formar un árbol, para que pueda superficialmente crecer un tallo y que pueda crecerle hojas y dar frutos. Pero ¿de dónde proviene todo eso? De las raíces profundas donde se extrae la vida, donde se extraen los nutrientes, donde se extrae el agua. Así pasa en el Señor. Debemos echar raíces profundas en Dios de tal manera que nos compenetremos tanto con su verdad y con su palabra para que podamos extraer la vida de Dios y para que podamos crecer y ser formados. Entonces, ese crecimiento va evidenciando en nosotros que estamos dando frutos, que estamos creciendo sanos y que estamos creciendo fuertes. Entonces, ¿eso va a implicar procesos? Por supuesto que sí. Dios te bendiga, hermano, te amo. Entonces, ¿eso va a requerir procesos? Por supuesto que sí. Pablo no sentía que estaba llevando su carga sola. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él tuvo que entender, duele, cuesta, es fuerte lo que estoy viviendo, pero no estoy solo en esta situación. Alguien me llamó, el Padre me llamó y Él está conmigo, Él verá qué hace conmigo. Entonces avanzaba en medio de su calamidad, en medio de su aguijón que le estaba afectando, pero con la conciencia y la tranquilidad de que solo no estaba. Entonces, él sabía que incluso en sus prisiones, porque nosotros no hemos experimentado cautividades físicas ni espirituales como las enfrentó Pablo, porque Pablo estuvo en luchas muy fuertes espirituales y también físicas. Y aún así entendió que de todas ellas el Señor le levantaba, el Señor de todas ellas le liberaba, a pesar de que estaba enfrentando situaciones a nivel humano que le podían provocar cautividad. Entonces, Pablo tenía una conexión, Jesús tenía una conexión, Elías tenía una conexión muy fuerte con el Padre y su ritmo de vida avanzaba según esa conexión. No dependían de cómo se sentían, dependían de la palabra que el Señor les decía. Jesús se cansó, Jesús experimentó emociones, tuvo hambre, tuvo enojo, tuvo momentos donde veía y no era fácil. ¿Tú crees que es fácil lidiar con gente? No es fácil lidiar con gente.
No es fácil lidiar con gente. Entonces Jesús tuvo que aprender todo eso y tener un carácter muy maduro para poder guiar a 12 hombres que sacó de prácticas, de conductas no muy adecuadas. Porque estamos hablando de un Pedro que, a pesar de que era judío y que estaba con su pueblo, pues era un pescador, era un hombre que tenía un carácter grotesco, fuerte, terrible. Era un hombre que tenía un temperamento muy, muy terrible. Entonces tuvo que lidiar con ese temperamento. Pero también estamos hablando de un Mateo que era un cobrador de impuestos y que no era querido por sus hermanos. Estamos hablando de un Simón el Celote que había sido entrenado desde su niñez para convertirse en un asesino y poder, supuestamente en su ideología, en sus ideas, de convertirse en un soldado del ejército del Mesías cuando llegara a la tierra. Tenía un concepto errado de lo que era la salvación y la redención. Entonces, romper todas esas estructuras, romper todos esos esquemas de 12 personas, de 12 hombres que también tenían conflictos externos, internos, no fue un trabajo fácil. ¿Ok? Pero aún Jesús, con esa gracia, esa sabiduría y ese poder de parte del Señor, lo logró. No fue fácil, pero lo logró. Y aún después de su crucifixión, siguió apareciéndosele a sus discípulos por un tiempo, dice la Escritura. Todavía necesitó presentárseles durante un tiempo, porque el trabajo requería que se cumpliera la promesa. Y cuando el tiempo fue cumplido, entonces les dijo: ahora yo me iré porque he terminado lo que vine a hacer. Porque recuerden que lo hizo durante su ministerio, en la muerte y en la resurrección, y también luego, posterior a ello, siguió presentándose a los discípulos porque necesitaba perfeccionar algo en ellos, mostrarles cosas especiales. Y cuando ya tuvo que irse y tuvo que partir a cumplir con lo que les dijo: he aquí yo me voy, yo vuelvo a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes, pero no los dejaré solos. Les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, entonces les dará poder, autoridad. Entonces experimentaron una nueva llenura, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, yo sé que en algún momento has pensado, has sentido temor, has sentido inquietud. Tal vez hay unos sentimientos que has estado evitando y que quizás tienes en lo más profundo del corazón y que no los entiendes y que no se los expresas a nadie. Quizás no le dices a nadie cómo te sientes a totalidad. Quizás no le dices a nadie cómo tú te sientes en lo más profundo de tu corazón, pero el Padre sí lo conoce. El Padre sí conoce cómo tú te sientes. El Padre sí sabe lo que tú piensas aún en lo más profundo, y Él es el único que te conoce de tal manera que, aún sabiendo lo que sientes, lo que piensas, lo más terrible, lo más fuerte, lo más vergonzoso, Él te sigue amando y te sigue sosteniendo. ¿Ok? Entonces, quizás te estás preocupando del futuro, te estás preocupando por lo que vas a hacer, por lo que vas a experimentar en el tiempo que viene. Pero Dios quiere que tú aprendas a caminar hoy en la sabiduría que Él te quiere entregar, para que puedas sembrar una semilla diferente y puedas recoger mejores frutos. Ya no puedes cambiar lo que sembraste hace un tiempo, hace unos días, hace unos meses, hace unos años, que te trajo consecuencias. Pero sí puedes hacer algo hoy, porque quizás has acarreado con consecuencias por tus malas decisiones. Pero hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad de que sembremos algo diferente, que cambie nuestra historia, que cambie nuestro corazón. ¿Ok? Entonces nuestros cerebros con el tiempo acumulan todas esas cosas, todos esos pensamientos, todo ese estrés. Nuestro cuerpo reacciona a lo que usted deposita aquí. ¿Ok? Nuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo dice el Señor que nos deposita la paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando nosotros le escuchamos. Él no puede depositar algo que usted no recibe. ¿Ok? Él dice: y Dios guardará sus corazones en completa paz. ¿Pero a quién? A aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Él es muy claro, Él es muy preciso. Él dice que te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto que sí. Él dice que te va a entregar paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando tu pensamiento persevere en Él. Cuando tu pensamiento y tu corazón esté conectado a Él, entonces Él depositará esa paz. Porque el Señor no llena espacios llenos. El Señor llena espacios vacíos. Es decir, yo me despojo de todo lo que me distrae, de todo lo que me duele, de todo lo que me afecta, de todo lo que no me deja avanzar, para que el Señor me llene de Él. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo lo dijo Dios? Qué importante es eso. Y en eso es lo que yo voy a creer y voy a vivir.
Entonces, cuando usted se determina a creer en eso, usted tiene una angustia y dice, no, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Entonces has dirigido tu pensamiento al Señor y has guardado y has perseverado en el pensamiento y en tu corazón de que tu Padre está contigo como poderoso gigante. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que viene a depositarse y guardará tu corazón en perfecta paz. ¿Ok? Entonces, tu cuerpo reacciona a ello. ¿Has notado que cuando tienes estrés, ansiedad, angustia, se te cae el cabello, te duele el ojo, te duele la cabeza, te duele el hombro, te duele la uña del pie, todo, hasta lo que es imposible que a uno le duela, a veces parece que a uno le doliera? ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo reacciona a ello. Nosotros estamos diseñados para que nuestro cuerpo reaccione. Lo que tú le metes a la mente, al corazón y al cuerpo, tu cuerpo va a responder a ello. Si tú le das una buena alimentación al cuerpo, tu cuerpo va a reaccionar a ello. Si tú le das si tú nutres tu pensamiento, si tú nutres tu cerebro, si tú te entrenas, tu cuerpo va a reaccionar a ello. Si tú también haces una mala administración de lo que Dios te da, gracias Oscar, tu cuerpo va a reaccionar a ello. Entonces estamos diseñados para reaccionar, para evidenciar lo que está albergado aquí adentro, lo que metimos dentro del cuerpo. ¿Ok? Por eso el Señor dice, cuando los discípulos estaban allí, decían, ay, pero míralos, ellos no se lavan las manos. El Señor dijo, lo que contamina el cuerpo es lo que está saliendo, porque lo que tú le metes al cuerpo, el cuerpo va a reaccionar a ello. Y el Señor estaba diciendo, están más preocupados por cumplir mandamientos, por cumplir, que por realmente lo que ustedes están depositando en su corazón. Y ustedes van a hacer lo que hablen. Usted puede decir y ser lo que, o decir yo soy, yo quisiera, pero si usted no permite que Dios sea el que le dirija, usted va a evidenciar eso de la noche a la mañana. Usted va a evidenciar eso, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos, por eso el Señor nos menciona en el Salmo 46:10, bendiciones. En el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. A veces necesitamos resolver muchas cosas. Yo quiero alcanzar, Quédense quietos. Quedarse quieto en Dios no es dejar de hacer algo. Es que usted aprenda a hacer algo confiado en que Él está con usted. Lo que me compete hacer, lo que yo deba hacer, lo que me corresponda, lo hago confiado en ti. No me desespero, no me angustio. ¿Ok? Pero el Señor sabe exactamente qué hacer, cuándo hacerlo en el momento preciso. Cuando usted aprende esto y lo vive, entonces usted aprende a descansar. Y Él dice, toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Lo que tú hagas, lo que tú digas, debe honrar a Dios. Dios te bendiga, Oscar. Entonces, lo que usted haga debe honrar a Dios. Lo que usted diga debe honrar a Dios. Eso es lo que usted y yo debemos, lo que nos debe preocupar. Nos debemos ocupar en eso. Entonces, el Señor nos dice en el libro de Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Ok? Yo no le digo, y el Señor tampoco le está diciendo, que usted haga las cosas irresponsablemente. Usted debe tener proyecciones, por supuesto que sí. Usted a nivel humano debe tener proyecciones hacia el futuro. Usted puede decir, bueno, en el futuro yo quisiera poder lograr esto y esto y esto. Pero usted no se puede afanar por lo que viene mañana y por lo que viene en 1 año o en 2 años, si primero no soluciona que lo que haga hoy le lleve un paso más cerca de esa proyección. Porque no sabemos, el pasado ya fue. El futuro es incierto, pero hoy es la oportunidad. Entonces, si usted se pone a pensar, yo necesito hacer esto, quisiera esto, ¿cómo lo hago, cómo lo logro? Va a perder la oportunidad que tiene hoy de hacer o de avanzar un paso más hacia esa proyección. Y su primera proyección, su primera responsabilidad es que Jesús esté en el asunto. Es que Jesús esté en el asunto. Esa debe ser su prioridad. Que Jesús esté en el asunto, que esté en su vida y que esté en esos planes. Porque la Escritura dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Así que no importa que por mucho que usted se afane, se desespere, qué hago, cómo lo hago, usted no va a poder cambiar cosas, porque usted no sabe lo que viene mañana. Pero sí tiene conciencia de que hoy tiene una responsabilidad y que tiene una capacidad hoy para hacer algo diferente.
¿Ok? Entonces veíamos eso acerca de los afanes. En el día 4 veíamos acerca de que Jesús estaba en una situación bastante fuerte. Creo que fue una de las situaciones más fuertes que enfrentó Jesús al iniciar su ministerio o al estar en el ministerio. Ya se habían visto resurrecciones, ya se habían visto liberaciones, ya se habían visto cómo el Señor había resucitado a la hija de Jairo, pero había sido en el secreto. Ni siquiera todos los discípulos tenían conocimiento de todo lo que ocurrió aún en la casa de Jairo. Pero cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, estábamos viendo a nivel exponencial cómo el Señor quería evidenciar su respaldo y su poder en Jesús a nivel público. Era algo que iba a ocurrir por primera vez ante la sociedad. Y era algo que requería un nivel de entrega y de sumisión muy alta, y que requería un corazón realmente dispuesto para que ocurriera algo así. ¿Ok? Porque sabíamos que sí, la resurrección de Lázaro fue un hecho muy extraordinario, pero Jesús también lo sabía, que a pesar de ser extraordinario y que podía fortalecer de mucho, también acarreaba el que se levantaran los religiosos y se levantara algo muy fuerte en su contra. Así que Jesús tenía no solamente que cargar con la responsabilidad de no dejarse influenciar por los halagos ni por los aplausos de la gente, sino también lidiar contra los ataques de los fariseos, de los hombres. ¿Ok? Que necesitamos ser equilibrados para que eso ocurra. Entonces, la historia de Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos es una evidencia poderosa de lo que Jesús finalmente haría por sí mismo. Estamos diciendo de que Jesús estaba mostrando que él tenía dominio aún sobre la muerte. Estaba mandándole un mensaje directo al mundo espiritual, diciendo que yo tengo soberanía aún por encima de la muerte. Mira qué maravilloso. Entonces, cuando él dijo, Lázaro, sal, lo que siempre me llamó la atención es que Jesús no se apresuró a arreglar las cosas corriendo. Es que Jesús no corrió cuando le dijeron, Lázaro está enfermo, y enseguida dijo, sí, ha llegado mi momento, voy corriendo. No. Cuando él recibió ese mensaje de que Lázaro estaba enfermo, él pudo equilibrar a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo? No le dijo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Lázaro se está muriendo. ¿Y ahora qué será lo que Dios quiere hacer? No. Ya él tenía conocimiento. Antes de que, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, ya él tenía un mensaje, una palabra y una dirección albergada en su corazón y en su espíritu, de que lo que había de acontecer era extraordinario, que se estaba cumpliendo lo que el Padre ya le había dicho en el secreto. Por eso él guardó su plena confianza y pudo dirigir a sus hombres, a sus discípulos, y les pudo decir, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria y honra, gloria y testimonio del Hijo de Dios. Entonces, cuando él los dirige, cuando él redirecciona, el Señor Jesús siempre erradica el temor, el Señor siempre erradica la incertidumbre, el Señor Jesús siempre va a llegar a tu vida para erradicar toda preocupación. Es tu responsabilidad creerle. Entonces, mientras los discípulos, muchos se preocupaban porque Lázaro estaba enfermo, el Señor estaba direccionándolos y diciéndoles, tranquilos, esto realmente es un plan, es un propósito. Esto es parte de lo que mi Padre quiere hacer. Esto es parte de lo que Dios me envió a hacer. Así que Lázaro estará bien. Entonces, no les digo enseguida, Lázaro se va a morir. Porque a veces no necesitamos que el Señor nos diga todas las cosas de inmediato. A veces queremos respuesta, pero hay momentos en nuestra vida que no tenemos el entendimiento ni siquiera para procesar las cosas más sencillas, mucho menos vamos a procesar lo espiritual. Todos queremos ver cosas sobrenaturales de Dios. Todos queremos experimentar cosas extraordinarias en Dios. Pero a veces Dios nos dice cosas sencillas y no las entendemos y mucho menos las obedecemos. Entonces, como le dijo el Señor a Nicodemo, si te hablo cosas naturales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas sobrenaturales? Entonces, para poder llegar al entendimiento de lo sobrenatural, debemos aprender a obedecer en lo natural. A veces el Señor nos llama a congregarnos, a leer las Escrituras, a orar, y no lo hacemos. No lo hacemos a la medida, al nivel que Él quiere. Y queremos experimentar una sanidad, una liberación, que se presente el Señor, el ángel de Dios. ¿Cómo vamos a experimentar lo sobrenatural? ¿Cómo podríamos? En el crecimiento y la madurez no funcionan las cosas así.
Por la fe usted puede ver cosas sobrenaturales. Por la fe usted puede lograr tener cierto tipo de experiencias. Pero créame que aún con todo y esa fe y esas experiencias que usted ha experimentado, que ha vivido, yo estoy segura que usted no las ha podido entender al 100%. Aunque se haya sentido bien, aunque se haya sentido bonito, aunque lo haya acercado a Dios, estoy segura de que usted no ha podido entender a totalidad muchas de esas experiencias que ha tenido en el Señor. Porque el crecimiento en Dios es completamente requerido para que usted pueda ser útil en el crecimiento en la fe. Aunque usted viva cosas extraordinarias en la presencia de Dios porque alcanzó la fe, aunque usted viva cosas maravillosas en el Señor, usted requiere formación para que usted pueda comprender todo lo que el Señor ha querido mostrarle y enseñarle a lo largo de su vida. Entonces, cuando usted adquiere niveles de sabiduría, de comprensión y de madurez, empieza a discernir, ok, esto lo viví entonces por esto. Por eso el Señor no me permitió ir ahí. Por eso el Señor me alejó de esta persona. Por eso el Señor no me permitió experimentar eso, no me permitió lograr eso. Entonces empiezas a comprender. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿ok? Entonces, cuando Jesús experimentó esto y vio esto, entonces direccionó. ¿Ok? Y a totalidad se entregó demasiado al Padre que pudo ser equilibrado y así en su mismo equilibrio y madurez de su carácter y crecimiento en Dios pudo dirigir a la gente. Usted no puede dar lo que no tiene. Para eso usted necesita aprender. Para eso usted necesita sanar. Porque si usted no sana heridas, aunque es alguien bueno, si usted no sana la herida del pasado que alguien le causó, un dolor, un engaño, una traición, va a llegar una persona buena a su vida, una persona que quiera realmente darle cosas buenas y usted va a estar sangrando sobre esa persona y va a replicar patrones de conducta que van a traer fracasos en las decisiones que tome de ahora en adelante. Por eso es requerido la sanidad, el perdón, la liberación, ¿ok? Entonces, hay momentos en nuestra vida que no estamos al 100%. Hay momentos en que usted no se levanta ni con las mismas ganas ni con la misma energía. Por eso usted requiere ser equilibrado y madurado, porque usted necesita avanzar en medio de ello. Usted lo requiere, porque hay momentos que usted va a amanecer con todo el anhelo. Hoy voy a buscar al Señor, hoy voy a ayunar, hoy voy a buscar a Dios, hoy necesito y nada me va a estorbar. Y hay momentos en que usted se siente deprimido, decaído, cansado por una mala noche, por un mal sueño, porque no comió bien ayer, por lo que sea. Y usted necesita aprender a dominar su temperamento con un carácter maduro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el enemigo? Trae distracciones. Distrae. Empieza a mantenerte cargado de preocupaciones, de ansiedades, de mensajes, dardos, y usted necesita ponerse la armadura de Dios. Usted necesita estar armado, usted necesita estar muy preparado para que usted pueda resistir al diablo. La palabra dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo resistirlo? Teniendo el conocimiento de la verdad de Dios revelada. Teniendo el conocimiento de lo que Dios ha dicho y de cómo yo debo actuar en ciertas situaciones específicas. ¿Qué debo hacer y cómo debo actuar? ¿Ok? Entonces, esto es un trabajo de entrega mutua. El Señor dice, haz lo que te compete y yo hago lo que tú no puedes lograr. Como mencionábamos anteriormente, el Señor nos ha dado capacidades. Todo lo que tenemos hoy en día ha sido provisto por el Señor. Ha sido entregado por el Señor. Y lo que el Señor quiere es que tú aprendas a usarlo. Así como desde niños empezamos a crecer. Y usted desde pequeño enfrenta luchas. La primera lucha usted, ahorita porque tiene conciencia de la situación que está enfrentando. Pero usted cuando no tiene memoria, no tiene un recuerdo de que cuando estaba en el vientre de su madre también fue hasta una lucha para que usted saliera de ahí. Fue una lucha para que usted pudiera salir del vientre de su madre. Fue una lucha para que usted llegara y tuviera que abrir pulmón, reventar esa flema del pulmón dando gritos para poder respirar. Todo eso es una lucha constante que usted enfrenta y a lo largo de nuestra vida, desde que somos bebés, empezamos una lucha para poder succionar, una lucha para poder alimentarnos, para poder procesar nuestro alimento. Nuestro cuerpo se vaya adaptando a la medida que usted va empezando a funcionar, porque no es lo mismo cuando estamos en el vientre de nuestra madre que cuando salimos y el cuerpo se tiene que acostumbrar
y vienen los procesos de limpieza, de alimentación, de crecimiento. Y cada proceso de crecimiento es completamente doloroso. A nivel humano, los bebés, desde que están creciendo, sus articulaciones, cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a utilizar, cuando empiezan a succionar, les duele sus mandíbulas y a veces no quieren recibir ni el pecho de su madre. Aunque tienen hambre, lo hacen, pero les duele porque todo es un proceso. Todo duele, así como nos duele a nosotras. El proceso de succión, ellos también, pero lo hacen por la necesidad que tienen de alimentarse. Necesitan alimentarse. Saben que si no lo hacen, pues van a morir, se van a desnutrir, tienen que buscar el alimento. Así somos y es una lucha constante. Hay momentos que usted debe saber de que si no lo hace, de eso depende su vida. Usted no se queda todo el día tirado en la cama simplemente, a menos que tenga una dificultad, una imposibilidad, pero algo usted tiene que hacer. Algo usted tiene que hacer. Algo usted tiene que hacer para que usted pueda ver a Dios obrar en su vida. Para que usted pueda ver cómo Dios obra de una manera especial. Entonces, si usted no hace algo hoy, no puede cambiar las cosas mañana. Sácalo de allá, por favor. Si usted no hace algo hoy, usted puede que quizás mañana no pueda haber reflejado y plasmado lo que usted quiera hacer. ¿Ok? Es requerido. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando vemos que el Señor le dijo en el versículo de Juan 11:43, le dijo: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de su tumba. No hay situación tan muerta que el Señor no pueda sacar. No hay situación tan muerta que el Señor no pueda resucitar. Pero vemos cómo el Lázaro salió, dice, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos y con vendas de entierro y en la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Hay situaciones que Dios va a restaurar en tu vida. Hay situaciones que Dios va a cambiar en tu vida de bendición y que va a obrar un milagro. Pero el Señor te dice: aunque yo obre un milagro, tú tienes un trabajo que hacer. El Señor dijo: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, pero había una evidencia de su muerte. Estaba vendado, todavía con lienzos, cubierto. Y Él dijo: por favor, desátenlo. Entonces, Él hizo lo imposible. Él hizo lo que tú y yo no podíamos. Él puede hacer lo que tú y yo no podemos. Pero también nos va a dar una dirección. Ahora que yo intervengo en tu vida, haz esto y esto, que es lo que te compete. Entonces, así funciona. Él hizo lo imposible, que fue el resucitar a Lázaro, pero envió a hacer lo humanamente posible a los que estaban a su alrededor. Bendiciones a todos. Quítenle las vendas, dijo. Quítenselas. Por eso te digo que el Señor siempre te va a instar, te va a impulsar a hacer algo específico. Va a hacer algo sobrenatural en tu vida, pero no va a hacer lo que te compete. Sí, queremos la intervención de Dios. Por supuesto que Él está dispuesto a oír, a escuchar tu oración, a obrar en medio de tu petición. Pero ¿has respondido a ello? ¿Has respondido a ese llamado? El Señor ha dicho: ya yo estoy en tu vida, yo soy el que gobierna tu vida y tu casa. Pero ¿has respondido a lo que Dios te está enviando a hacer? ¿Has buscado al Señor en oración? ¿Has vivido la palabra que ya te dio? ¿Has trabajado o estás trabajando hoy bajo la palabra que Él te dio? Entonces Él dijo: sal fuera, pero ustedes quiten las vendas. ¿Ok? En Proverbios 8:30 dice que Él, su constante deleite debe estar en su presencia. Y que debemos estar conectados a su presencia, que debemos deleitarnos en Él. Puedo tener muchas luchas y dificultades, pero yo necesito deleitarme en la presencia del Señor. Deleítate, también dice el Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que yo tengo que disfrutarlo. Si yo no disfruto la presencia de Dios, algo no está funcionando. Si yo no disfruto el conversar con mi Padre, algo está pasando. Algo está mal ahí. Yo no tengo que hacerlo porque es una camisa de fuerza. Yo no tengo que hacerlo porque por el temor que si yo no lo hago, si no, entonces ay, Señor, me va a castigar porque hoy no lo busqué. No. Yo tengo que disfrutar cada espacio que tengo en el Señor. ¿Ok? Entonces el proverbista decía: yo me deleito en la presencia del Señor. Yo disfruto estar con Él. ¿Qué pasa cuando usted se enamora de alguien? Cuando usted siente algo por alguien, usted disfruta estar con esa persona. Usted disfruta pasar tiempo con ella. Usted disfruta cada espacio que puede tener. Es más, usted busca desesperadamente el poderse encontrar con esa persona. Lo mismo pasa en Dios. Debemos disfrutar su presencia, porque Él es nuestro Padre. Sí, Él es todopoderoso, maravilloso, majestuoso.
Él es glorioso, Él es poderoso, tiene toda la autoridad. Pero si yo no disfruto de mi Padre, si yo no disfruto de sus fieles, dice que sus fieles promesas son mi deleite, son mi resguardo. Si yo no disfruto de ello, entonces voy a vivir la vida de la fe como si fuera forzado. Y así no funciona. Recuerde que el Señor nunca forzó su sacrificio. Dice que no habiendo uno que pudiera pagar el precio, dice, no había uno justo, miró y no había uno justo sobre la faz de la tierra, ni uno solo que pudiera cumplir esa asignación. Y dice el Señor Jesús, yo iré, yo voy por amor a ellos. Se entregó, se quitó su cetro de señorío, su corona de gloria, sus vestiduras finas, y dice que vino a padecer a esta tierra. Vino a padecer. Y en algún momento dijo, el Hijo del Hombre a veces no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre a veces no tiene ni dónde... Y ustedes tienen que entender eso, que si yo soy el Hijo del Hombre, que yo soy el Hijo de Dios y que soy dueño de todo lo creado, yo vine a padecer y a entender lo que es pasar necesidad, pero también a vencer en medio de toda ella para que tú entiendas que sí se puede, que has sido hecho con la capacidad de vencer cualquier adversidad que tengas enfrente y que debes convertirte en un facilitador para que muchas vidas vean a Jesús a través de ti. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús, en el día 5, aprendíamos que cuando Jesús aparece después de la muerte de Lázaro, se encuentra con corazones de luto. Las hermanas de Lázaro estaban desconsoladas y sus amigos también. Entonces, ¿te imaginas cómo se sintió Marta? Una cosa es decir la resurrección de Lázaro, pero la cantidad de emociones que se estaban experimentando en medio de todo eso. Incertidumbres de por qué Jesús no había llegado a sanarle. Dolor, porque estamos hablando de dos mujeres que quedaron prácticamente desprotegidas, porque recordemos que en la antigüedad, la mujer que no tenía una dependencia, que no había un hombre que la representara, quedaban prácticamente abandonadas. Si no tenían una dependencia de un hombre que las representara, ya sea el padre, el hermano o el esposo. Y la palabra registra que estas mujeres dependían de Lázaro. Lázaro era su hermano. Entonces, al perder la fuente de protección, de provisión y de representación, imagínate el mundo de emociones que estas mujeres estaban experimentando. Imagínate cómo se le acercó Marta y María a Jesús. No sabemos de memoria la pregunta que le hicieron. Si hubieras estado aquí, Señor. No sabemos de memoria. Lo que no sabemos es cómo le expresaron esa pregunta. Si con mucha tristeza en medio de un llanto ahogador o con mucha molestia. ¿Era válido? El Señor sabía que estaban enfrentando un sinnúmero de emociones. El Señor lo sabía. Entonces, no sabemos qué sentía Marta en ese momento. Podría haber dicho, si tan solo hubieras estado aquí, con un tono de ira, molesta. O si quizás estaba entre medio de sus lágrimas y sus quizás jadeando y sus palabras entrecortadas. No lo sabemos. Solamente sabemos que ella le dijo, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así que el Señor entiende cuando a veces te presentas molesto y dice, pero ¿por qué a mí? O cuando quizás lo dice, pero Señor, ¿por qué a mí? El Señor entiende todo eso. El Señor te entiende en tus emociones. Él sabe mejor que nadie. Él te conoce. Entonces, o pudo haberlo, o en algún momento puedes decirlo sin expresar una emoción. Y aún así el Señor entiende tu lenguaje. Qué maravilloso es Dios, que tiene el poder y la soberanía de entender aún nuestras expresiones, nuestras formas. Él lo puede hacer. Bendiciones a todos los que se conectan. Entonces, no sabemos completamente cómo expresó Marta sus emociones. Sin embargo, lo que sí vemos claro es que Jesús respondió a ella con toda la calidez y con toda la dirección. Él no la avergonzó por no tener fe. Él no le dijo ni la hizo sentir mal por ello. Simplemente le recordó con mucho amor y con mucha comprensión. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? A veces nuestras emociones nos traicionan y nos hacen olvidar
nos hacen olvidar muchas de las promesas y de las palabras que el Señor nos ha entregado. Por eso yo siempre le he dicho a usted, ahí donde se encuentra, que si usted no se deja enseñar y no se deja madurar en el carácter, a veces lo que usted escucha y se emociona no lo va a sostener si usted no lo cree y no lo vive. Usted puede saber que Dios es amor y que Dios le ayuda y que Dios le ama, pero un momento de tristeza, de angustia, de mucho enojo puede hacerle olvidar ello. Pero para eso está el Espíritu Santo, para direccionarle y guiarle. Entonces, cuando usted está en su momento de desesperación y usted se determina a escuchar a Dios y a dirigirse al Padre, entonces el Espíritu Santo le recuerda: ¿no te he dicho que yo estaré contigo como poderoso gigante? ¿No te ha dicho Jesús que Él te ama y te amó de tal manera que se entregó por ti? ¿No te ha dicho el Padre que Él es tu proveedor, tu ayudador, tu sustentador? ¿No te ha dicho el Señor? Recuerda que el Señor te ha dicho que Él te multiplicará las fuerzas. ¿No te he dicho que yo estoy contigo, que no te dejaré y no te abandonaré? Todas esas cosas el Señor te las recuerda cuando usted permite que su corazón se dirija a Dios. Esto es supremamente requerido, importante. ¿Ok? Entonces, muchas veces y muchas predicaciones dicen: Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Jesús lloró porque les vio en su incredulidad. Y puede que una de esas cosas sean parte de las lágrimas de Jesús. Pero lo más importante que vemos aquí, en este pasaje, cuando dice: y Jesús lloró, que lo menciona, pero que lo menciona en el libro de Juan 11:35, Jesús lloró. Es que estamos viendo a un Jesús que experimentó emociones y sentimientos igual que tú y yo. Sea cual sea el motivo, la razón, parte de ello también pudo haber sido por la muerte de Lázaro, por ver a esas mujeres desconsoladas, por ver esa falta de fe. Puede ser eso, pero lo realmente valioso aquí es que vemos a un Jesús que también le salieron lágrimas, como a ti, como a mí, y que experimentó una tristeza en su corazón, que experimentó un dolor, una tristeza, por la razón que haya sido en ese momento, experimentó lo que tú y yo hemos experimentado. O sea que Él no es ajeno a lo que tú estás sintiendo. Él no es ajeno a lo que tú estás viviendo. ¿Ok? Y vemos en el Salmo 55:22 que el Señor nos da una orden específica. Que el Señor nos da una orden muy directa y muy requerida. Dice Salmo 55:22: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Entrega tus cargas al Señor. Él cuidará de ti. Porque a veces tropezamos y caemos, porque no nos entregamos a totalidad. Porque medimos a Dios según nuestra capacidad, según nuestras limitaciones. Pero esto es imposible. ¿Cómo puede haber una solución para esto? Y limitamos el poder de Dios en nuestra vida, no porque Él no pueda hacerlo todo, sino porque nosotros estamos esperando que Él funcione de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sentimos, vemos. Y la palabra nos recuerda, el Señor nos recuerda por la palabra, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Que lo que Él nos ha dicho a veces se va a salir del razonamiento, del procesamiento lógico que tenemos. Y que el procesamiento y la capacidad que tenemos a nivel emocional y lógica la podemos usar para cosas específicas. Pero hay cosas que vamos a tener que vivir en la fe y por la fe. Y que para el hombre natural esas cosas van a parecer locura. Son locura. Porque no lo pueden entender ni procesar. Para el hombre que camina sin Dios, para el hombre que está lejos de Dios y que está en una condición muy retrógrada, muy degradada, pues siempre va a decir que es una locura, que esto no es real. Siempre lo va a hacer. Pero para los que caminamos en el Señor entendemos que esto es parte del crecimiento en la fe, de ver al Dios de lo imposible, de confiar en alguien que tiene perfecto cuidado y soberanía sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, dice: entrégale tus cargas al Señor. Y hablábamos ayer de algo muy específico, que el Señor está interesado en entablar una conversación, en tener una relación. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A restaurar la relación que se había perdido, la conexión, la relación correcta con el Padre. ¿Ok? Y hablábamos en Juan 4, del 1 al 26, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 1 al 26, nos muestra la historia de la mujer samaritana.
nos muestra la historia de cómo se provocó a través de una conversación, de un contacto, de una relación, se provocó un milagro extraordinario, la liberación y la restauración de una mujer que vivía en cautividad, que tenía estructuras mentales. Recordábamos ayer que esta mujer había mantenido una estructura en su corazón de: me equivoqué, soy rechazada, no soy apta, no necesito tener contacto con la gente, me mantengo aislada porque soy así y que no quiero que nadie se meta, no quiero que nadie más me cuestione, estoy harta y no quiero tener relación con nadie, contacto con nadie. Yo estoy haciendo lo mío y en mí nadie, en esa situación nadie se tiene que meter. Así soy y así me quedo. Esa era la postura quizás de la mujer samaritana, porque se iba aislada, se apartaba, y dice que llegaba a la hora del mediodía donde no había, las mujeres iban a buscar el agua temprano, pero esa mujer evitaba cualquier contacto. Ya se asoció tanto con el rechazo, con el fracaso, que decía: mejor me aíslo porque ya conmigo no hay nada que hacer, pues ni modo, así me quedo y así seré. Pero vemos a un Jesús que llegó en el momento preciso en su vida, en el lugar donde ella menos se imaginó. Se levantó un día como cualquier otro a ir a buscar agua al pozo al mediodía, donde pensaba que iba a tener, en la pasividad de su soledad, sus mismos pensamientos y su mismo corazón amargado. Ahí iba a seguir como siempre seguía el curso de su vida, aislada, apartada y haciendo cosas que no le daban buena fama, pero no le importaba. Pues ni modo, así soy. Lo que esa mujer no sabía era que iba a tener un encuentro ese día que iba a cambiar su historia, y que a través de una conversación iba a ser descubierta, sanada y liberada. Y eso es lo importante de Dios, que Dios llega a nuestra vida para descubrirnos, para traer sanidad a nuestro corazón, para traer libertad a nuestro corazón. Entonces, escuchar a alguien que está sufriendo es un acto de amor. Hay gente que no habla, que no dice, que no expresa, pero está sufriendo, que anhela que ser entendido y comprendido, que anhela ser liberado, pero que no lo expresa porque nunca han escuchado ni han sentido, o han sentido que nadie les ha entendido y les puede comprender lo que pueden vivir a nivel interno. Hay gente que dice: yo para qué digo esto si nadie me entiende, y a veces dicen las cosas y uno dice: pero puedes salir de allí, y de pronto dicen: es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, es que tú no entiendes lo que yo estoy experimentando. Tú no lo puedes entender, tú no lo puedes comprender. Entonces esas personas se aíslan a tal punto en que ya no quieren un contacto con la gente, que se mantienen aislados y ponen barreras. Ya yo soy así y nadie me cambia. Pero es la misma frustración y dolor que tienen a nivel interno de no ser comprendidos, de no ser entendidos. Y quizá esto es lo que experimentó esa mujer. Quizás tenía el deseo de desahogarse y de expresar lo que sentía. ¿Tú en algún momento has sentido que quieres que alguien te escuche? ¿Has sentido en algún momento de tu corazón, de tu vida, la necesidad de que alguien te entienda y sientes que no hay alguien que tenga esa capacidad de hacerlo? Pues todos pasamos por ello. Todos pasamos por ello en algún momento, en alguna situación en nuestra vida. Pero entonces llega Jesús y empieza a liberarnos y empieza a descubrirnos, y con toda la intención solamente de sanarnos. Entonces, vemos cómo a nivel de una conversación, Jesús responde a un argumento. La mujer tenía argumento. Tú y yo somos de diferentes culturas. Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú y yo ni siquiera tenemos que estar en roce. ¿Para qué tú me pides agua a mí? Si lo que yo espero de ti es que tú me rechaces, lo que yo espero de ti es que tú no me comprendas, que tú me juzgues. Si tú supieras lo que yo soy, no estuvieras hablando conmigo, créemelo. Eso era lo que esa mujer pensaba, sentía. Eso era lo que ella sentía. Pero estamos viendo un Jesús que respondió de una manera diferente. Jesús no era un judío cualquiera. Había una mujer con una necesidad, y había un Jesús que tenía una encomienda, un trabajo para ella, y que necesitaba a través de esa mujer. Había muchos samaritanos, quizás de mejor reputación, de mejor familia. Había muchos judíos que le seguían, pero Jesús escogió a la mujer de peor reputación en Samaria. Jesús escogió una mujer que tú y yo quizás no hubiéramos escogido para cumplir esa asignación. ¡Qué maravilloso es Jesús! ¡Qué maravilloso es Jesús! Entonces, si usted en esta hora está creyendo en ese Padre bueno que le ha levantado, créame
que Él nunca le va a acusar ni le va a destruir. Siempre le va a liberar. El hombre siempre dice, tú no puedes decir. El hombre siempre está dispuesto a señalar y a juzgar según su percepción humana, según lo que malentendió de lo que un día se repitió. A veces parecemos loros. Parecemos loros repitiendo lo que otro escaso de escasez mental dijo. Y como la gente no se determina a buscar una relación con Dios, repite patrones de degradación. Tú no puedes, tú sí puedes. Se creen con el derecho de limitar el poder de Dios en la vida de un hombre. Cuando Dios me está mostrando que eligió una mujer samaritana de peor reputación y que todavía vivía en pecado. Y aún así la liberó y la usó. Y esa mujer se convirtió en una de las más grandes evangelistas de la historia. Con una cultura diferente, con un marido ajeno y con una trayectoria de vida, Dios la usó. ¿Quién es el hombre para que le pueda decir a otra persona? ¿Quién es el hombre? Primero que todo, siempre lo he dicho, el hombre, antes de juzgar a otro y de señalarlo y de tratar de destruirlo y de limitar el poder de Dios en su vida, tiene que entender primero que todo que también fue sacado del lodo de cenagoso, de la peste. También tiene que entender y recordar que el Señor lo sacó de la cochinada, del estiércol de vida que llevaba, y que por la fe en Cristo Jesús lo injertó por gracia, favor y misericordia para que cumpliera una asignación, no para que cuando se creyera santo, perfecto y se creyera que está haciendo las cosas bien, pudiera tener el derecho de juzgar a otro, sino para que cumpliera una asignación y un propósito valioso en el cuerpo, para que en amor y en unidad pudieran fortalecer al pueblo, a los miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando usted no cumple esa función de en amor caminar en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, entonces usted se vuelve un mutilador del cuerpo. Y usted y yo debemos entender que nosotros somos injertados. Primero que todo, nosotros no somos, aquí todos, no somos judíos de nacimiento para decir que somos el pueblo escogido de Dios. Nada más por ese hecho debemos entender de que por gracia hemos sido injertados y que no tenemos el derecho de maltratar a nuestro hermano, ni de hacerlo menos ni poco, de acuerdo a la denominación que se encuentre. Entonces, si hablamos de santificación, lo primero que yo debo entender es que Jesús, siendo santo, nunca maltrató a la mujer samaritana. Y si usted toma la ocasión de creerse santo y de creer y de pelear por una santificación del cuerpo y está maltratando a su hermano, usted no está cumpliendo con lo que el Señor le mandó a hacer. Porque si su hermano fallara en algo, dice la Escritura, usted debe ponerse en el lugar de su hermano y con espíritu de sabiduría usted puede corregir y juzgar a su hermano, pero de la forma correcta. Pero si usted no tiene espíritu de sabiduría, ahórrese sus palabrerías, porque si usted lo hace mal y lo que se vuelve un mutilador del cuerpo, entonces usted no está cumpliendo nada de lo que el Señor le mandó a hacer. De nada nos sirve lavarnos la cara, quitarnos los aretes y ponernos la falda hasta el piso si la lengua la tienen así. Si las formas en que destruyen a su hermano van en contra de la verdad de Jesús. Y no había una ocasión tan fuerte como la que tuvo que enfrentar Jesús al acercársele a las prostitutas, a los ladrones, a los publicanos, a los gentiles. Y los únicos que chillaban por eso eran los religiosos. Así que si usted ve gente quejándose así, no, son religiosos. La evidencia de que Jesús obra en vidas es que Él se acerca a gente pecadora, a gente indigna. Ahí estaba, siempre les he dicho, vemos el caso de la mujer samaritana. Yo cuando entiendo esto, yo entiendo que el hombre puede decir lo que quiera, pero cuando Dios determina usar a alguien, aunque se levante el diablo, los religiosos, lo que quieran, Jesús usa a quien quiere, porque esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Punto. Nada más con ese argumento usted no me puede decir, ni nadie le puede decir a usted, es que tú no calificas para verte cómo estás vestido, para verte cómo, si tienes tatuaje, si no tienes tatuaje, no. El Señor sí purifica y perfecciona. Por supuesto que sí. Por supuesto que Él santifica. Pero nunca destruye. Siempre te libera.
Siempre te direcciona para liberarte, para usarte con propósito. Y los únicos que rechinaban los dientes cuando Jesús liberaba a la gente en cautividad eran los religiosos. Cuando usted ve gente rechinando dientes aquí, y no se puede, son religiosos. No hay otra forma de llamarlos. Son imprudentes. Tienen carencia de sabiduría, de discernimiento. Y usted necesita entender eso. Y usted no se puede dejar afectar. Porque los únicos que rechinaban los dientes y crujían los dientes eran los religiosos. Usted nunca vio a un pecador, a un gentil, rechinando los dientes porque Jesús hacía un milagro. Al contrario, se le acercaban. Yo quiero de eso. Pero los religiosos no. Ay, no, espérate, tú no. Tú no puedes ser que esté... No. Qué triste, ¿cierto? Que lo más triste es que entre hermanos, entre creyentes, lo triste a veces no es que un inconverso se levante y se meta aquí a hacer burla. Eso no es triste, porque entendemos que son inconversos, que no son creyentes, que no tienen, que no pueden dar lo que no tienen. Al contrario, necesitan del amor y de la misericordia de Dios. Lo más triste y garrafal es que un creyente que proclama a Dios, que dice predicar a Jesús, entre a destruir a su hermano. Eso sí es triste. Jesús no tuvo problema con los inconversos. Jesús no tuvo problema con aquellos gentiles. Ellos simplemente no entendían y necesitaban, ¿cómo sí? Explíquenos esto cómo es. Entonces, pero los que crujían los dientes y los que quisieron destruir, eso fue el Señor. Al Señor fueron los mismos judíos, los mismos religiosos, los que se supone que conocían las Escrituras. Entonces usted necesita comprender esto. Siempre que yo veo comentarios ahí como que, ¿por qué no te quitas el arete? ¿Por qué no te...? Y los veo así como que rechinando los dientes, desesperados. Yo no tengo culpa que haya gente que condiciona el poder de Dios en su vida. Para mí el poder de Dios es ilimitado. Y la única condición que Él a mí me pide es que yo entregue mi corazón y que me deje santificar y purificar. Y que me deje liberar. Hay cautividades que van mucho más allá de un maquillaje. Hay gente que aunque se ponga falda, siempre lo he dicho, y se tape y se ponga forro en la cabeza, su corazón está dañado y podrido. Entonces hay una diferencia entre santificarte para que te vean limpio por fuera y que te vean blanco, como dice el Señor, sepulcros blanqueados. Eso no quiere decir de que yo voy a ser ostentosa. Yo puedo ser ostentosa si me quita el maquillaje. Porque eso va en la actitud, son cuestiones de conciencia. Pero yo puedo verme indigna con ropa larga. Puede haber un espíritu de sensualidad poniéndote falda larga, porque el espíritu de sensualidad no tiene nada que ver. Y puedo verme sensual poniéndome pantalón. Entonces yo debo la mujer tiene que vestir con decoro, con prudencia. ¿Ok? Y eso se siente, eso se percibe. Debemos aprender a discernir cosas. Entonces, Jesús, esto es un golpe, una cachetada a los religiosos. Jesús escogió a la mujer samaritana, no escogió a un judío, ni siquiera a otro samaritano de mejor reputación, a la que peor reputación tenía. ¿Qué me pueden decir los judíos, los religiosos con eso? No era una mujer aprobada para el hombre. Y el Señor la escogió y la transformó. El Señor la cambió y la usó. No tuvo que esperar como hoy en día, que llegan y tienen que esperar 20 años de prueba para ver si fue. Jesús la usó y se convirtió en una portadora de gloria. Se convirtió en la primera evangelista. Iba en el pueblo gritándolo a todo el mundo. Allá hay un hombre que me declaró, allá hay un hombre. Hay alguien diferente, hay un profeta. Ese dijo que era el Mesías y me declaró lo que he hecho. Se convirtió en una evangelista. Esa mujer. ¿Qué me puede decir a mí un religioso? Dios no te puede usar porque se te ve el ojo para allá. Por favor. Por eso usted en esta hora yo le digo estas cosas para que usted aprenda a mantenerse firme. Habrá mucha gente, su propia conciencia le va a acusar. Ya usted con su conciencia tiene. Ya usted con su propia conciencia ya tiene. Su propia conciencia le va a recordar. ¿Te acuerdas cuando fallaste allá?
tú cometiste ese error, tú no puedes salir de ahí. Ya con eso usted tiene para largo, como para que usted se cargue con el diablo que viene a acusarle. Y el religioso que se deja usar por el diablo, que es peor. O sea, ya usted tiene con su propia conciencia, ya usted tiene para vivir una lucha constante. No se deje cargar por el religioso. No se deje cargar por Satanás. Usted cierre la puerta y mantenga su corazón conectado al Padre, porque ya usted tiene una lucha muy grande con su propia carne, con sus propios pensamientos y sus propios deseos pecaminosos. Así que no se deje cargar por el religioso, no se deje cargar por Satanás. Satanás ya está vencido y el religioso, si no pide entendimiento y sabiduría, pues va a seguir ahí con el pensamiento entenebrecido, tirándole a todo el que puede, y ahí pues ya no se puede hacer nada. Usted no puede, hay que dejar a la gente que sea gente. Hay que dejar a la gente que sea gente. Usted y yo tenemos una responsabilidad a nivel personal de permitir que Dios obre en nuestra vida y en nuestro corazón, porque ya tenemos suficiente con nuestros propios cargas, con nuestros propios problemas. Con eso a lo que tenemos que morir y entregar todos los días. No se cargue por lo que... Hay gente que usted no puede hacer nada por gente. Usted nada más puede bendecirlo, gloria a Dios, vive Cristo. Y usted seguir con su corazón conectado al Padre. Con su corazón conectado al Padre. Porque siempre le he dicho, el que tiene la osadía de cuestionar el proceso, el plan de Dios y la asignación que Dios le dio a usted, ni siquiera ha podido encontrar la suya, la que Él tiene. Cuando usted ve gente atacando a otro, tú no ha encontrado su propósito. Porque gente que conoce propósito y que se le reveló su propósito no pierde su tiempo atacando a su hermano. Entiende que necesita a su hermano y la asignación que el Padre le ha entregado a su hermano para que haya un funcionamiento del cuerpo de Cristo. Así que no se deje atemorizar, ni se deje estresar, ¿ok? Porque Dios es bueno. Y Dios nos muestra a través de la mujer de la samaritana esto. Entonces, los fariseos en Juan 4, del 1 al 26, se enteraron que él bautizaba y lo perseguía. Nada les gustaba. Nada. Usted no ve que el religioso dice, ¿por qué te pones arete? Pero entonces cuestionan a la mujer porque se pone un arete. Entonces, ellos no se ponen el velo. Entonces, las que se ponen el velo cuestionan a las mismas que no se ponen arete ni se maquillan, pero porque no se ponen el velo. Será una cadena de locura aquí. Porque nadie es completamente santo para nadie. Entonces, las que usan velo, que por qué no me pongo el velo. Las que no usan arete, que por qué me pongo arete. Las que no usan, hay unas que usan falda hasta la rodilla, porque es falda. Pero hay otras que dicen que no es hasta la rodilla, sino hasta el tobillo. Porque entonces no hay santidad ahí. Hay otros que se pueden echar un brillito. Hay otros que no se pueden. Eso es una locura. Son santos hasta donde les conviene. Entonces, ojo con eso. La santidad sí se nota por fuera, por supuesto. Pero cuando el trabajo está hecho adentro. Cuando el trabajo Dios lo perfecciona desde aquí. Él te dice, te corrige cómo hablas, te corrige cómo sientes, cómo piensas, cómo te vistes, todo. Te lo corrige el Señor. Solito, empieza a fluir. Empieza a fluir. Por supuesto, porque de nada nos sirve tener la falda hasta el piso si la lengua, con la lengua se comen vivo al hermano y lo destruyen en público. Terrible. Eso puede pasar con falda larga o con pantalón. Así que lo primero que necesitamos es santificarnos. Santificarnos. Él, solamente en Él. Entonces Él nos dice que cuando usted escucha el buen consejo, se hace más sabio, Proverbios 1:5. Y te dará dirección para que recibas entendimiento. Entonces, qué maravilloso es. Qué maravilloso es Dios. Y quiero terminar con esto. Lo que tú hablas, lo que tú dices, determina de lo que está albergado en tu corazón. Lo que está albergado aquí. Nuestras palabras son poderosas. Debemos ser rápidos para hablar en la vida y proclamar la verdad de Dios. Debemos encontrar las palabras adecuadas. Mira qué importante es eso. Decirlas en el momento preciso. No podemos ser imprudentes ni hablar por hablar. Cuando nosotros hablamos por hablar y decimos lo que sea, cuando sea, como sea, se nota la carencia de sabiduría que tenemos. Debemos ser prudentes aún para hablar. Cada uno necesita personas en nuestra vida que nos hablen vida.
Usted ya suficientemente está cargado con problemas para que venga otro a cargarle con sus palabras de maldición, de negatividad. Usted tiene que salir de todo eso. Por eso explicábamos ahorita, por supuesto. El hombre de Dios es prudente. Nunca un hombre de Dios avergonzó a su hermano. Jesús era santo, justo y perfecto y nunca avergonzó a ninguno. Y el hombre cree que tiene la autoridad, la osadía, el atrevimiento de avergonzar a sus hermanos en público. A menos que si viene por una dirección de Dios, que si viene dirigido por el Padre, una palabra de corrección, que te confronte, te va a liberar, nunca te va a destruir. Te va a confrontar y eso va a provocar un cambio en tu vida. Va a haber un fruto digno de arrepentimiento. Pero nunca lo hará para destruirte, ni destrozarte, ni desanimarte. Siempre para corregirte. Siempre. Con la prudencia. Tus palabras tienen poder. Y cuando usted es una persona hablando y tirándole al hermano y maltratándolo y destruyéndolo, ya usted debe saber lo que hay en su corazón. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús no solo hizo un milagro, se presentó, vio a los que estaban sufriendo, escuchó y habló vida. Escuchó y habló vida. Entonces, ¿para qué prestarle atención a oídos y a palabras necias cuando hay gente que realmente está predicando la vida? Pues yo, hermano, te bendigo, pero no me interesa lo que hablas. Eso no. Usted tiene que decir sí o no. No me interesa y punto. Tú no estás obligado a permanecer ni a escuchar a quien no le edifica. Pero usted tiene la responsabilidad de escuchar bien. Entonces, Jesús siempre habló vida. Lázaro está enfermo. Esa enfermedad no es para muerte, es para testimonio y gloria de Dios. Señor, si hubieras estado aquí, si crees verás mi gloria. Tranquila. Siempre el Señor encaminó a la vida. Siempre encaminó a vida, propósito. Reveló vida. Siempre. El hombre de Dios siempre va a traer vida, no destrucción, no limitación. Si hay algo que estás haciendo mal, si hay algo que no está bien, el hombre de Dios, la mujer de Dios te va a decir, ok, esto es incorrecto, no lo hagas de esta forma, ven y te enseño. Pero es facilito decir, no hagas, mírate tú, mira, y hombre, eso no lo dijo, eso no. Es facilito vociferar, gritar, es facilito mostrar una conducta de esa manera y lo único que hacen es desbocar la carencia que tienen de sabiduría, de discernimiento, de unción y de poder de Dios en su corazón, de revelación. Es facilito ponerse todo esto, todo otro, mira, hijo del diablo. Eso es facilito, eso lo hace cualquiera. Pero un hombre y una mujer de Dios dirigen con sabiduría. Con sabiduría. Y dirigen al crecimiento, a la formación. Dirigen a Dios, a propósito. Dirigen al propósito divino. Nunca te destruyen. Si algo haces mal, la Escritura dice que el sabio, el justo, el prudente, juzga todas las cosas. Pero para yo poder juzgarte a ti en algo, tengo primero que todo ser espiritual. Y cuando uno es espiritual, cuando uno alcanza un nivel de espiritualidad, uno conoce la voluntad de Dios y uno obra como Jesús obraría. Y dice, se pone en consideración del hermano y entonces le corrige con amor para que pueda haber fortalecimiento. Porque lo que mi hermano tiene, yo lo necesito. Puede que el hermano se esté equivocando en algo, esté cometiendo una falta. Pero si hay parámetros específicos. Hay gente que comete errores y fallas porque está en crecimiento, porque está en formación, porque está en entrenamiento, porque está avanzando. Y hay gente que sí realmente está en rebelión. Y usted y yo tenemos que aprender a discernir eso. ¿Quién está fallando por falta de conocimiento, por falta de fe, por falta de madurez? ¿Y quién está fallando por rebelión? Porque está influenciado por espíritu, porque tiene una puerta abierta, porque ya está en rebelión con Dios y con las cosas de Dios. Entonces hay correcciones específicas para cada caso. La palabra dice que si un hermano tuviera una falla, y está hablando de esas fallas, cuando tú puedes corregirlo, ve al secreto con tu hermano y dile, hay esto y esto que no está bien. Si tú primero has sido espiritual, y para ser espiritual hay que ser quebrantado. Es fácil, hoy en día todo el mundo quiere corregir el pecado del otro y la falla del otro.
Pero nadie se mira la viga que tiene en el ojo. Le miran la paja al hermano y la viga que tiene en el ojo atravesada hasta el fondo. Y con el rabito del ojo mirándole la paja al ojo del hermano. Pero cuando somos espirituales y somos quebrantados, consideramos a nuestro hermano. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Entonces yo lo voy a tratar a él. La Escritura dice que si ese hermano sigue con su misma conducta y sigue en rebelión, sigue en rebeldía y sigue dañando el cuerpo de Cristo y sigue haciendo lo incorrecto, aún así tampoco lo exhibo. Voy con unos 2 o 3 testigos y lo llamo aparte. Mira, ya lo llamé primero aparte, a él solo, y todavía siguen estas prácticas. Como testigos, sobre todo los hombres y mujeres ancianos, no hacen una revolución con la iglesia. Hombres y mujeres que sean maduros, los ancianos que conozcan, que tengan sabiduría. Mira, esto está pasando, esta situación, no podemos dejar que se salga de control. Hermano, haga un compromiso. Si aún así el hermano sigue en rebeldía y sigue destruyendo la iglesia, sigue destruyendo a sus hermanos, entonces sí, llámenlo en público delante de la iglesia para ver si así entra en conciencia. Y si aún así sigue todavía entonces sáquenlo de la congregación. Entonces sí hay parámetros, sí hay casos específicos. Pero yo estoy seguro que usted ahora aquí en este momento, si está aquí con su corazón dispuesto, usted no está en rebelión. Usted tiene que ser tratado con respeto. Usted tiene que ser tratado porque usted es un ser humano. Nadie puede venir a pisotearlo ni a maltratarlo, ¿ok? Entonces, si alguien tiene la osadía de hacerlo sin cumplir parámetros y hacerlo de la forma de la carrera como se le da la gana, entonces no. Usted no tiene la necesidad de escucharlos. Entonces, usted no puede dejarse influenciar por su carencia de sabiduría, ¿ok? Entonces, todo lo que el Señor nos recuerda es que tenemos que estar conectados con Él. Debes recordar esto específico. Eres un hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Eres amado, como dice Primera de Juan 4:9. Tienes un propósito, lo dice Efesios 1:9 y lo dice el Efesios 3:11. No estás solo, Hebreos 13:5 lo dice. Eres temible y maravillosamente hecho, lo dice el Salmo 139:14. Eres victorioso, lo dice el Primera de Juan 5:4. Entonces debemos aprender esto, entenderlo, saber que Dios está con nosotros. Todo lo que nosotros hablamos y decimos denota de lo que está lleno en nuestro corazón. Entonces la lengua puede traer vida o muerte. Eso lo dice en Proverbios 18:21. De tu boca no pueden salir 2 fuentes. De tu boca no puede salir una fuente de agua dulce y de agua salada. Hay que aprender a saber qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y cómo podemos hacerlo conectado con el cielo. ¿Ok? Lo que tú hablas, lo que tú dices y de la forma como lo dices, denota mucho lo que hay en tu corazón. Por eso el Señor está más interesado en trabajar nuestro corazón. Gracias, Jonel. El Señor está más interesado en trabajar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, renovarla, para que podamos tener entendimiento de su buena voluntad agradable y perfecta. Mientras ese entendimiento no sea renovado en nosotros, vamos a ir creyendo que una falda y un pantalón te definen, que una denominación te hace más o menos que tu hermano, y no vamos entendiendo de que somos un cuerpo y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo tiene órganos importantes y vitales y que todos necesitamos del funcionamiento de cada parte del cuerpo y que todos necesitamos de lo que se ha sido albergado en la vida del hermano y que requerimos que ese hermano cumpla su función para que podamos ser útiles y para que podamos crecer. Así que yo te bendigo, mi querida familia. Te bendigo en esta hora. Te bendigo y quiero que este tiempo de entrenamiento, de formación, lo atesores en tu corazón. Que puedas seguir creciendo, avanzando y formándote. Quizás yo te doy parte de lo que he recibido, de lo que he aprendido. Pero es tu responsabilidad estar en la coinonía con el Señor y de entregar tu vida para que puedas experimentar cosas mayores y extraordinarias. Yo estoy aquí para servirte, no para tratar de convencerte. Tú fácilmente puedes creer o no creer, avanzar o no avanzar, seguir o no seguir.
Pero mientras tenga la responsabilidad y el trabajo y la asignación, voy a seguirla cumpliendo. Me acepten o no me acepten, me rechacen o no me rechacen, yo sigo cumpliendo la asignación, porque el Señor lo ha dicho y yo estoy respondiendo. Entonces, para mí es un privilegio poder ser útil. Quizás muchos saben, entienden y ven y tienen una asignación mucho mayor que yo y están aquí. Mucho más grande. Quizás tienes un ministerio muy poderoso y todavía tienes que el Señor despertar eso grande que puso en tu vida. Pero para eso estamos aquí. Y yo me alegraría en mi corazón, me alegro en mi corazón de que muchos de los que estén aquí tengan ministerios muy poderosos y que puedan levantarse y decir: el Señor me ayudó, el Espíritu Santo despertó en mí ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y ahora voy a cumplir la asignación. Así que yo siempre te he dicho, mi querido hermano, yo estoy aquí no porque soy mejor que tú, sino porque estoy respondiendo a lo que el Señor me envió a hacer y estoy entregando mi vida. Sigo siendo sanada, sigo siendo perfeccionada, sigo siendo santificada. Cada día de mi vida tengo la necesidad, cada vez que abro mis ojos, de ir al Señor, de buscarlo, de agradecerle. Cada día de mi vida, mientras estoy haciendo algo, yo también enfrento luchas. Usted no sabe cuántas veces yo me he parado aquí delante de esta pantalla y tengo 50,000 situaciones que resolver, 50,000 cosas que enfrentar. No porque yo esté aquí enfrente suyo, las cosas me fluyen a mí perfectamente. Usted no sabe cuántas veces yo me he parado aquí. Ayer fue un día que yo estuve aquí con ustedes en la noche y soltando la transmisión, mi niña pequeña vomitándose. Entonces, yo también tengo situaciones que enfrentar, también tengo cosas que hacer y estuve allí, claro que sí. Entonces salí de aquí a atender a la bebé que se indispuso con vómito. Entonces no crea que porque yo me paro aquí ya toda la vida mía, mi vida está resuelta y está solucionada. Yo estoy aquí porque todavía tengo una dependencia absoluta de mi Padre y porque estoy dándole por gracia lo que Él me permite experimentar por gracia en los años que he estado en el ministerio. Así que tiene que pasar demasiado como para que a mí me afecte si alguien que no conoce ni el llamado ni la asignación que Dios me ha entregado venga a decirme si puedo o no puedo cumplir la asignación, cuando Dios está demostrando a través de estas transmisiones que vidas están siendo sanadas, liberadas, que han habido milagros, que ha habido gente tocada por el poder de Dios, que ha habido vidas que han recibido a Jesucristo. Entonces, mientras el respaldo del Señor está, no importa. Lo demás es insignificante. Mientras Él esté, todo está bien. Así que quiero invitarte en esta hora que puedas avanzar y seguir creyendo, seguir creciendo y seguir fortalecido en el Señor y seguir avanzando. Y que puedas decirle en esta hora, en estos momentos: Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me entrego en obediencia para que seas tú el que me ayude y me fortalezca y me levante por el poder del Espíritu Santo. Te necesito y yo hoy declaro que tú eres el Señor de mi vida, de mi casa y de mi familia. Amén.